Estimados hermanos, estimada iglesia, me da mucho gusto saludarles desde aquí, desde la casa de Dios. Les mando un abrazote bien grande con todo mi corazón. Gracias al Señor por este momento especial. Gracias al Señor por esta hora maravillosa que estamos viviendo, y bendito sea el nombre de Dios por siempre. Le agradezco a los músicos en estos momentos su apoyo, su aportación de estas preciosas alabanzas, y solo pido si alguien me ayuda en el teclado ahí, Richie o Jusay, que me ayuden mientras traigo el mensaje de la palabra del Señor en esta hora para todos los que nos van a escuchar este domingo maravilloso. Hoy es el domingo número 9 que no estamos en la casa del Señor, y también pues es domingo de Pentecostés. Así es de que el domingo del Pentecostés pues hay que hablar del tema del Espíritu Santo. Quiero mencionar de una forma muy especial, porque el pasaje de la palabra de Dios así lo enseña, que los judíos tienen por lo menos 6 fiestas religiosas o 6 fiestas místicas. Y 2 de las fiestas religiosas que tenían los judíos pasaron a la iglesia de Dios, a todo el pueblo evangélico, porque en una de ellas, pues usted y yo estamos conscientes que en la Pascua crucificaron a Cristo, se consumó el plan de la redención. En la segunda de ellas, el Pentecostés, pues estaba la iglesia reunida, los 120 estaban reunidos, y descendió el Espíritu Santo el domingo de Pentecostés. Esas 2 fiestas entonces, la Pascua y el Pentecostés, de las 6 fiestas religiosas que tienen los judíos, y que es un deber de ellos cumplir con ellas, entonces 2 de ellas pasaron a la iglesia, y que es un honor en estos momentos pues tomar el domingo de Pentecostés. Hoy estamos celebrando el domingo de Pentecostés. El pasaje más propio para hablar del Espíritu Santo se encuentra en el libro de los Hechos, el capítulo 2, versos 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, nótese, son 7 semanas. Lo habla en las Sagradas Escrituras, en el libro de Levíticos, en Éxodo, se habla que son 7 semanas. Entonces, si haces una operación matemática, te dan exactamente 50 días. Domingo de Pascua, domingo de Pentecostés, 50 días. Estaban todos unánimes juntos. Se refiere a los 120, a la iglesia que empezaba en aquel tiempo. Y de repente, esa palabra importante, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ya oramos en un momento de el inicio de la transición de la alabanza a la predicación, y vamos a quedarnos ahí con esa oración. Hoy, domingo de Pentecostés, estaré hablando sobre el Espíritu Santo. Sobre el Espíritu Santo solamente hay 2 palabras que rigen a todo el grupo cristiano, o a todas las iglesias, a todas las denominaciones, es decir, a toda la iglesia universal o todas las denominaciones: cesacionismo y continuacionismo. Son las 2 palabras que nos rigen en cuanto al Espíritu Santo, y voy a hablar de ello. Voy a hablar en el mejor de los tenores, voy a hablar en el mejor de los estilos, definiendo ambos parámetros y definiendo lo que la palabra del Señor nos enseña. Entonces, es domingo de Pentecostés, y al hablar del Espíritu Santo, las 2 palabras que nos rigen en todo el ámbito cristiano, en todo el ámbito religioso, es cesacionismo o continuacionismo. Cesacionismo es un término que fue acuñado, popularizado, para abordar la neumatología desde la perspectiva de la limitación del mover del Espíritu Santo. Su postulado se fundamenta en la siguiente declaración. Ellos afirman que el bautismo del Espíritu Santo, las manifestaciones y los dones del Espíritu Santo fueron única y exclusivamente para la iglesia del primer siglo. Esto dicen los que hablan del cesacionismo en nuestros días sobre el Espíritu Santo. Por cierto,
que entre ellos mismos no pueden ponerse de acuerdo en relación al punto de referencia de cuándo cesó el Espíritu Santo de moverse o manifestarse dentro de las iglesias. Porque algunos de ellos dicen que esto cesó cuando se escribió el último de los libros de la palabra del Señor, es decir, cuando el canon se cerró. Otros afirman que fue cuando el último de los apóstoles murió. Son los cesacionistas. Ellos creen que las manifestaciones del bautismo del Espíritu Santo y los dones no son presentes o no están presentes en nuestra iglesia, o dicen que eso fue exclusivamente para el primer siglo. Lo que te voy a mencionar, sé que lo habrás visto, lo habrás escuchado, sé que ya lo leíste o tal vez lo estás leyendo. El libro intitulado Fuego Extraño, de John MacArthur. Él escribe este libro y hace una evaluación, una crítica cesacionista muy fuerte, donde reprueba, donde fundamentalmente reprueba los excesos de los creyentes pentecostales o de las iglesias pentecostales. Los reprueba así, por los excesos, los menciona excesos. Yo quiero mencionar en estos momentos que para mí este es un terreno muy peligroso, porque de veras solamente se está sancionando o se está reprobando o se está reprimiendo los excesos de las iglesias que son pentecostales. Menciono que la línea es muy tenue, es muy delgada, porque a lo mejor no es únicamente que se esté reprobando o se esté reprimiendo los excesos de las iglesias que creen en el bautismo del Espíritu Santo. La línea es muy delgada. Se puede caer en el gran peligro, en un gran peligro de estar atentando, de estar ofendiendo, de estar contristando y de estar peleando contra el Espíritu Santo. La neumatología es un tema muy profundo y estoy exponiendo lo que creen los cesacionistas. Yo no voy a pelear sobre esta cuestión doctrinal de el Espíritu Santo o la neumatología. No voy a pelear. Creo que el Espíritu Santo no necesita que yo lo defienda. Creo que el Espíritu Santo se puede defender por sí mismo. El que inspiró todas las sagradas escrituras. Y creo que cuando el Espíritu Santo toma la iniciativa de defenderse, nadie puede contradecirle. Menciono que iglesias cesacionistas, definidas, instruidas, educadas, en algún momento de alguna de sus celebraciones llegó el Espíritu Santo, intervino en sus programas, descendió el Espíritu Santo, bautizó a algunos de los creyentes. En esas iglesias cesacionistas descendió y los bautizó con el Espíritu Santo y terminaron hablando lenguas extrañas o lenguas extranjeras o un idioma que jamás han aprendido, y todo cambió en esas denominaciones o en esas congregaciones que eran cesacionistas. Todo cambió a partir de ese momento. Hay cientos de historias en ese nivel y en esa postura. Solamente te menciono, si ya lo has visto, si lo leíste, si lo estás leyendo, si te han hablado de él, Fuego Extraño de John MacArthur, pues te recomiendo y te sugiero que entonces tienes que leer el antítesis o la antítesis de Fuego Extraño, y tienes que leer Fuego Santo de R.T. Kendall. Para el equilibrio, siempre es mejor equilibrar las cosas. Si lees Fuego Extraño, debes leer Fuego Santo por R.T. Kendall para ubicar este criterio importantísimo. Continuacionismo. Su postulado es claro y es contundente. Afirma que el bautismo del Espíritu Santo, que los dones, las manifestaciones siguen vigentes, que son un regalo de Dios para los creyentes, para que la iglesia esté siendo edificada. El hablar lenguas extrañas o extranjeras, jamás aprendidas, donde nos visita su Espíritu Santo, eso trae grandes resultados. Qué impresionante sería entonces que en nuestros cultos descienda eso y que los creyentes terminemos hablando lenguas extrañas o extranjeras. Pero qué impresionante es que cuando el Espíritu Santo nos visite en nuestras celebraciones, también entren en vigencia y en operación el don de sanidades, el de operación de milagros, que haya mensajes
de lenguas e interpretación de lenguas, que haya mensajes en profecía. Nos hace falta, lo necesitamos de una manera muy especial. Cesacionismo contra continuacionismo. Abordo esta nota muy particular. Me defino que somos continuacionistas en cuanto a las manifestaciones del Espíritu Santo, pero abordo esta nota, que la dirijo con todo respeto a todos los pastores que van a ver esta transmisión y a todos los creyentes. Hoy somos fuertemente ortodoxos de la neumatología o en la neumatología, pero no en la praxis, no en la realidad. Aunque somos continuacionistas, el Espíritu Santo nos visita poco en nuestras celebraciones. Estamos viendo pocos creyentes bautizados con el Espíritu Santo. Hace muchos años que no presenciamos un mensaje de lenguas e interpretación de lenguas. Dios trayendo una solución específica sobre un problema concreto y dando la respuesta exactamente que necesitamos. Así es de que hoy somos fuertes en la ortodoxia de la neumatología, pero no en la práctica. Esa es la realidad. Cada vez tenemos menos creyentes bautizados con el Espíritu Santo. Hay menos manifestaciones del Espíritu Santo en nuestras celebraciones. La pregunta es, ¿qué nos está pasando? ¿Será que hoy somos menos sensibles al mover del Espíritu Santo? Quizá estamos buscándole de una manera menos profunda. Hago una pregunta: ¿o tendrán razón los cesacionistas que lo del Espíritu Santo no es para hoy? O tal vez nos está afectando la brecha generacional, es decir, el reto de las nuevas generaciones que hoy por hoy son parte de nuestras congregaciones. Me refiero a la generación silenciosa, me refiero a los baby boomers, me refiero a la generación X, la generación de los millennials, la generación de los zillennials. Me refiero a todos ellos que están entre nosotros, pues los baby boomers somos hijos de la generación silenciosa, los sometidos, los tradicionales. La X son nietos de ellos, y en fin, y así sucesivamente. Pero si me voy concretamente y abordo la X, y abordo los millennials, y abordo los zillennials, ¿no será que a ellos les sucede lo mismo que les sucedió a Gedeón? Cuando Dios le visita en un momento precario de su condición espiritual, y Dios se presenta a través de un ángel y le dice: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le dice: y si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos suceden estas cosas? ¿Por qué no vemos lo que platican nuestras generaciones pasadas de lo que les sucedió en el desierto? Hoy la X, los millennials, los zillennials, tenemos pocos o ninguno casi bautizado con el Espíritu Santo. Necesitamos el Espíritu Santo en nuestras reuniones. Necesitamos el Espíritu Santo en nuestras celebraciones. Que Él nos visite, que Él altere el programa que tenemos, que Él altere la reunión, que Él haga como Él quiera. Lo necesitamos clamar por ello. Por eso en la nota dije que somos fuertes en la ortodoxia de la neumatología, pero en la práctica no lo somos. He leído un pasaje de las Sagradas Escrituras, libro de los Hechos, capítulo 2, verso 1 al 4, habla del avivamiento de Jerusalén. El avivamiento de Jerusalén es el primero de todos los avivamientos que ha experimentado la iglesia. Es singular, por cierto, porque marca la pauta a una nueva era y a un nuevo trato de Dios con la humanidad, su Espíritu Santo. Jesús dijo: es necesario que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me fuere, lo enviaré para que esté todos los días hasta el fin del mundo. Esto es muy importante. El derramamiento del Espíritu Santo sucedió en Pentecostés, con 121 iglesias, 120 que estaba congregada. Tenían más de 10 días reunidos esperando esa promesa, esa bendición de lo alto, que el Espíritu Santo descendiera y los tocara, y lo esperaron y lo lograron. Entonces el derramamiento del Espíritu Santo ratifica el surgimiento de la iglesia, ratifica esa iglesia. Este es el avivamiento clásico, y además delimita los principios sobre los cuales se debe fundamentar todo avivamiento en lo sucesivo. Hablar del Espíritu Santo, pues es estar hablando de la neumatología o de la paracletología.
Defino el concepto neumatología. Neuma es espíritu, logía es estudio. Así es de que cuando hablamos de neumatología es estar hablando del estudio sistemático de los espíritus en general. A veces se toma el vocablo neumatología como el estudio de la persona y obra y ministerio del Espíritu Santo. Por eso, por lo general, la mayoría de los teólogos prefieren la palabra paracletología, paracletos, en lugar de o al lado de. Les recuerdo que cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, era el paracleto de Dios el Padre y del Espíritu Santo. Cuando Jesús termina su misión y dice, es necesario que me vaya para enviarlo, entonces Jesús deja de ser el paracletos de Dios aquí en la tierra y es el paracletos en el cielo. Por eso Juan dice, esto te escribo para que no peques, pero si pecas, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la ofrenda por tus pecados y no solo por los tuyos, sino por los del mundo entero. Así es de que ahora Jesús es el paracletos en el cielo, pero el Espíritu Santo es el paracletos aquí en la tierra, al lado de o en lugar de. Somos fuertes, dominamos los temas, pero en la praxis tenemos pocas visitas del Espíritu Santo. Me gustaría, para todos los hermanos de la iglesia del Monte de los Olivos y todos los que puedan ver esta transmisión, me gustaría que juntos los pastores nos dispusiéramos para que en algún culto el Espíritu Santo nos visite y nos cambie el programa. Voy a desarrollar entonces el Espíritu Santo, ese tema importante, con la declaración, o en el primer punto, el origen del avivamiento en Jerusalén. Ahí fue donde descendió con 120, un domingo de Pentecostés. Habían transcurrido 50 días de la Pascua a ese domingo. La instrucción se la había dado supuestamente a más de 500 hermanos, pero solo perseveraron y esperaron la promesa 120. El avivamiento del Espíritu Santo está fundamentado, quiero mencionártelo, que está fundamentado en una promesa de la palabra del Señor. Voy a utilizar la Biblia porque así lo enseña Joel capítulo 2 versos 28 y 29. Y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días. Esto significa que cuando el Espíritu Santo desciende, todo cambia, nada vuelve a ser igual. Quitemos los excesos que a veces le ponemos como personas, porque cada raza, cada persona somos diferentes. Quitemos los excesos y dejemos solo lo que es el Espíritu Santo. Pero no nos peleemos, no contristemos al Espíritu Santo. Juan capítulo 16, el verso 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuere, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré para que esté con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Libro de los Hechos, capítulo 2, el verso 39. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Por eso somos continuacionistas, aunque en la práctica de la generación X, de los millennials y los silenials, no tenemos muchos bautizados. Casi ninguno está bautizado con el Espíritu Santo. Pastores, iglesia, necesitamos que el Espíritu Santo nos visite. Necesitamos ser más sensibles, necesitamos disponernos, necesitamos buscarlo. El derramamiento del Espíritu Santo en Jerusalén entonces estaba delimitado en un imperativo, en una instrucción o en una orden que les dio el Señor Jesucristo. Lucas capítulo 24, verso 49. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Quédense. Lo dije ahorita, se apareció más de 500 testigos, como le enseña Pablo. Lo más seguro es que a los 500 testigos les dio la misma instrucción. En Jerusalén, el imperativo, la orden, váyanse a Jerusalén, espérenlo hasta que sean revestidos del Espíritu Santo. Hechos 1, 4 y 5. Y estando juntos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días.
delimitado en esa realidad, practicado en una continua celebración. Los apóstoles y los que con ellos estaban reunidos oraron, cantaron himnos, realizaron negocios, hicieron la elección del sucesor de Judas. Hicieron elección, hicieron muchas cosas. Y cuando vamos al libro de los Hechos, en los primeros versículos del capítulo 1, dice que cuando Jesús resucitó, se apareció por 40 días a los suyos, y a los 40 días ascendió a los cielos en presencia de una gran multitud. Y después de que ascendió, el imperativo es: váyanse a Jerusalén. Así es de que tienen 10 días ahí reunidos. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos, unánimes, estaban reunidos. Las características del avivamiento son muy palpables, son muy contundentes. Dice la palabra en el libro de los Hechos, el capítulo 2, el verso 2. Y de repente tenían 10 días con un programa. Como les digo, habían orado, habían cantado, habían hecho algunas actividades. Y de repente esa palabra marca un giro, marca algo diferente. Y de repente necesitamos un de repente en nuestra vida, estimada iglesia, en nuestra vida, estimados pastores. Necesitamos un de repente. El de repente todo lo va a cambiar, le va a dar un giro, pero un giro positivo, un giro de bendición, un giro de unción, un giro de resultados. Y de repente, dice la palabra del Señor, vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. El Espíritu Santo, Dios le había dado la ubicación. GPS se dice ahora entre los entendidos, entre los que manejan toda la cuestión de los celulares y las redes sociales. Le dio la ubicación. Llegó no tocando puertas en Jerusalén, llegó directamente en donde estaban ellos reunidos. Llegó y dice, y entró, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio, el cual soplaba y llenó toda la casa donde estaban sentados. He leído algunas cosas de los escritores o de los exégetas, que era el templo, que era la casa, que era aquí, que era allá. Aquí Lucas patentiza, dice que llenó toda la casa donde estaban sentados. Y les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas extrañas, lenguas extranjeras, según el Espíritu les daba que hablasen. Abordo esto, que es muy interesante. Y de repente vino un estruendo como de un viento recio. Si me permite, aquí un estruendo como de un viento recio. Tenemos la figura retórica del símil. ¿Cómo? Hace una semejanza, hace una comparación. Pero ese viento recio va más allá que lo que es el viento normal de la tierra, porque viene del cielo y viene con la persona, con la tercera persona de la Santísima Trinidad, con el Espíritu Santo. Viene a llenar, viene a visitar. Los que serán testigos oculares, los que le darán continuidad a la misión y a la visión de nuestro Dios Todopoderoso. La iglesia debería de continuar. Y luego, más adelante, pero también esa misma declaración como de un viento recio. El viento recio también no deja de ser una figura retórica de un símbolo. El Espíritu Santo siempre se le ha considerado, o al viento siempre se le ha considerado como el símbolo del Espíritu Santo. Y les aparecieron lenguas repartidas. Vea la expresión, como de fuego. Nuevamente tenemos un símil. Y voy a esto. Usted y yo hemos visto el fuego, conocemos el fuego. Algunas ocasiones hemos palpado el fuego o nos hemos quemado con el fuego. Pero aquí cuando dice, como de fuego, va algo especial. Va algo profundamente maravilloso. Es algo que viene del cielo. A partir de que ese fuego apareció y llenó a los apóstoles, inundó o abrazó a los apóstoles y entró el Espíritu Santo sobre ellos, a partir de ese momento fueron diferentes. El Pedro que le negó 3 veces,
Ese mismo Pedro que negó al Señor, ahora lleno del Espíritu Santo, se levanta y predica, da un mensaje donde se convierten 3,000 creyentes en un momento. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús para siempre. Es maravilloso. Lenguas como de fuego. También el fuego es un símbolo del Espíritu Santo. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas extrañas o extranjeras, según el Espíritu les daba que hablasen. Sobre las lenguas extrañas o extranjeras, te invito, tú que estás en casa, abre tu Biblia conmigo en el libro de los Hechos, capítulo 2. Vamos a leer del verso 6 al verso 13 para ver las lenguas extrañas o extranjeras. Eran idiomas que ellos no habían aprendido, pero que ahora, bajo la influencia y el mover del Espíritu Santo, las estaban hablando. Hechos 2:6. Y hecho este estruendo, se juntó una gran multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos. La palabra atónito equivale a estar desconcertado, equivale a estar asombrado. Y luego agrega y puntualiza Lucas: y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos entonces nosotros hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y empieza a mencionar todos los que estaban ahí, todos los que se juntaron, que habían ido a la fiesta del Pentecostés. Y aquí nos delimita todos los idiomas que se estaban hablando cuando dice lenguas extrañas o extranjeras: partos, medos, elamitas, los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, Capadocia, los del Ponto, los de Asia, los de Frigia, los de Panfilia, los de Egipto, de las regiones de África, romanos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Maravillas de Dios. Cuando cae el Espíritu Santo, es algo especial. Empieza a magnificar la persona en lenguas y hablar de las maravillas de Dios, o empieza a rendirle una especie de adoración profunda a Dios, empieza a magnificar el nombre de Dios. Alguna ocasión yo oí por ahí que cuando los que somos bautizados con el Espíritu Santo y estamos hablando lenguas, alguien hizo la evaluación muy seria y muy difícil y muy dura, porque ya están tocando, pasaron la línea, pasaron el punto de donde ya no hay regreso. Ellos le han atribuido que los que somos bautizados con el Espíritu Santo, o los que hablamos lenguas, que son lenguas del diablo, así lo han dicho. Y aquí, cuando cayó el Espíritu Santo, dice que hablaban las maravillas de Dios. El libro de los Hechos, el capítulo 10, dice que magnificaban el nombre del Señor. Cuando cae el Espíritu Santo, es la tercera persona en la Santísima Trinidad, y nos está ayudando a hablar un idioma, lenguas extrañas, lenguas extranjeras que no hemos aprendido, pero se está hablando en una dimensión profunda, gloriosa. El creyente que es bautizado con el Espíritu Santo, que habla en otras lenguas, jamás vuelve a ser el mismo. Te menciono y te leo qué es lo que pasa cuando alguien es bautizado con el Espíritu Santo, porque no es nada más llevar al creyente: habla otras lenguas, busque el bautismo del Espíritu Santo. Ve lo que dice la palabra del Señor, Hechos 1:8. Pero recibiréis poder. Ahí está la declaración. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 2:47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Nota este otro pasaje, porque va más allá de hablar lenguas. Cuando cae el Espíritu Santo en un creyente, en una iglesia o en un pastor, le da un giro de 180 grados. Las cosas jamás vuelvan a ser iguales. Nota esto. Hechos capítulo 5, versos 15 y versos 16. Tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en las camas y en los lechos, para que al pasar Pedro
a lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas venían muchos a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Necesitamos eso. Todos eran sanados. Al pasar solo la sombra de Pedro. Cuando Pedro estuvo cerca de Cristo Jesús, tenía un estilo de vida cerca de Jesús, pero era un Pedro que traía muchos problemas con su carácter. Le negó, pero cuando cayó el Espíritu Santo, fue otro Pedro. Por eso sus contemporáneos terminaron diciendo: estos hombres sin letras y del vulgo. Pero luego terminó agregando Lucas, y les reconocían que habían estado con Jesús. Les reconocían que estaban llenos del Espíritu Santo. De Pablo y su equipo se dijo: estos que trastornan el mundo entero. Estimada iglesia, estimado pastor, necesitamos que el Pentecostés, o lo que sucedió en el Pentecostés con los 120, suceda en nuestras iglesias. Que rompa parámetros, que altere los programas de nuestras celebraciones o de nuestros cultos, que se rompe el horario, que sepamos cuándo empieza, pero que no sepamos cuándo va a terminar. Necesitamos que el Espíritu Santo de Dios descienda sobre todos nosotros. Te invito, todos ustedes que son bautizados con el Espíritu Santo, siempre, cuando te sea posible, busca al Señor y dile que tu Espíritu Santo venga y me visite, que tu Espíritu Santo me llene en esta hora. Quiero estar en contacto, quiero magnificar, quiero honrarte y adorarte en otras lenguas, quiero expresar en lenguas las maravillas de tu poder y de tu presencia. Hacerlo. Los que no han sido, hay que buscarlo. Pastores, iglesia, tenemos un reto con las nuevas generaciones, desde los X, millennials y silenials. Están en el parámetro más o menos, o en la misma postura de Gedeón, cuando Dios le mandó el ángel en una situación difícil y precaria, en un momento difícil. Ellos eran el pueblo de Dios. Varón esforzado y valiente, Jehová está contigo. Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón interroga al ángel y dice: y si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos está sucediendo todo esto con los países limítrofes? ¿Por qué nos quitan la comida y el pan de la boca? ¿Por qué no vemos las maravillas que dice nuestros antepasados que ellos vieron? Hoy necesitamos ser profundos en teología, ser profundos en la preparación de la predicación, pero necesitamos ser profundos en la manifestación del Espíritu Santo. Eso necesitamos. Quiero pedir al grupo de alabanza que pasen a este lugar. Vamos a entonar esa preciosa alabanza que se entonaba hace un momento. Vamos a darle oportunidad al Espíritu Santo. Papás de la familia del Monte de los Olivos, familias del MDO, empecemos a orar para que el Espíritu Santo nos visite en nuestros templos. Papás, empiecen a orar para que el Espíritu Santo bautice a sus hijos con esa señal maravillosa del cielo, con el Espíritu Santo. Para que Dios bautice con el Espíritu Santo a sus hijos, empecemos a orar. Empecemos a buscar la presencia del Señor. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús. Sea glorificado. Es domingo de Pentecostés. Debemos dejar que Dios mande su Espíritu Santo sobre nuestras congregaciones. Que Dios nos bendiga y que Dios nos visite de una forma especial. El grupo de alabanza nos dirige en un coro especial, mientras usted y yo preparamos nuestras vidas para hacer oración al Señor. Puedes estar de pie, puedes estar hincado, puedes estar sentado. ¿Qué interesa la posición del cuerpo cuando el alma está rendida ante la presencia del Señor? Vamos clamando: Dios, me acerco a tu presencia para darte gracias por este domingo de Pentecostés. Pero también no dejo de sentir añoranza por tu casa. De alguna manera, un poco de dolor y de tristeza. Es el domingo.